Muy buenos días, que Dios le continúe bendiciendo en esta mañana. ¿Por qué pasamos por tantas pruebas? ¿Por qué estamos viviendo el desierto que estamos viviendo que parece interminable? ¿Por qué hasta las fuerzas se nos agotan en medio de tantas situaciones complicadas que no entendemos el por qué? Aunque hemos escuchado que Dios permite en nosotros este tipo de pruebas que nosotros estamos viviendo y que saca lo mejor de nosotros, de cada una de ellas, no alcanzamos a asimilarlas, no alcanzamos a aceptarlas y no alcanzamos a dejar que Dios trabaje en cada uno de nosotros a raíz de estas pruebas que estamos viviendo y de estas dificultades. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 14, verso del 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Me llama la atención la última parte de este pasaje que dice: es necesario que por muchas tribulaciones que pasemos, entremos al reino de Dios. O sea que es necesario pasar por tantas tribulaciones para poder entrar al reino. Cuando habla de entrar al reino, habla de poder vivir en esas promesas que Dios nos ha dado cuando la tierra pase y cuando todo este sistema del mundo acabe y Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. A eso se refiere la palabra cuando habla allí. Pero me llama la atención que dice: es necesaria las pruebas, es necesario todo lo que están viviendo, y eso será lo que permitirá que podamos entrar al reino. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de situaciones, como te dije anteriormente, complicadas y que Dios permite en nuestra vida para poder probar algo, para poder saber de qué estamos hechos realmente. Las pruebas nos ayudan a que nosotros podamos ser preparados para las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son necesarias para poder revelar qué es lo que hay en nosotros, que está oculto y que no permite que nosotros podamos avanzar en el Señor. Entonces las pruebas son significativamente valiosas para Dios, porque Él trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestras vidas y sale de nosotros cosas que no conocemos o que son desconocidas y que Dios permite entonces para poder formarnos y poder trabajar en cada uno de nosotros. Ahora bien, existen dos tipos de escenario provocado, en primer lugar uno por nosotros y otro por el Señor. Ese escenario provocado por el Señor igualmente es para probarnos, pero son situaciones que nosotros no entendemos el por qué las estamos viviendo, pero que Dios permite para formar nuestro corazón. Y en segundo lugar, existe otro tipo de pruebas que son provocadas por nosotros, por malas decisiones, provocadas por errores propios, por no consultar a Dios, por tomar decisiones producto a emociones, y que se convierten en pruebas y que Dios la permite en nuestra vida, pero que son provocadas por nosotros. De ambos, Dios saca lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando estas pruebas son provocadas por nosotros, por nuestros propios errores, por fallarle al Señor, por equivocarnos, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer que es por nuestra culpa, es identificar el pecado, lo que provocó ese error, lo que provocó esa falla. Al momento de identificarlo, como lo hizo Pedro en su momento cuando negó a Jesús, por ejemplo, o como lo hizo David cuando pecó con Betsabé, ellos reconocieron su pecado al momento de ser confrontados por el Espíritu Santo. Es el primer paso para no poder equivocarnos más, para no poder fallar. Es el primer paso para no repetir la misma falta o repetir el mismo error. Yo sé que usted conoce personas que normalmente se tropiezan con la misma piedra, que se equivocan de la misma forma, y es porque no han reconocido su falta delante de Dios,
Dios les ha mostrado que se han equivocado. Ellos no reconocen eso y eso de alguna manera muestra orgullo. Eso de alguna manera muestra de que nos es difícil reconocer que nos hemos equivocado. Y allí viene el segundo punto. ¿Cuál fue nuestra primera reacción después de pecar? ¿Qué pasó cuando fallamos? ¿Qué pasó cuando cometimos ese error? Hay dos opciones. La primera es ser quebrado y la segunda es el orgullo. Cuando nosotros nos damos cuenta o detectamos qué fue o cuál fue nuestra primera reacción al momento de darnos cuenta que nos hemos equivocado, pues lo que ocurre es que podemos quebrarnos como resultado de entender que le hicimos daño a Dios, o podemos ser orgullosos al momento de justificar nuestros errores y decir, es que esta vida que yo llevo definitivamente provocó esto que estoy viviendo. Es que Dios no tiene cuidado de mí. Es que mis padres, por culpa de ellos es que estoy actuando de esa forma. Es que si tuviera trabajo quizás no actuara así. Si Dios me hablara quizás no actuara así. Y siempre vivimos buscando culpables, siempre estamos escudando nuestra falta y nuestro error, y eso lo que provoca es que constantemente nos estemos equivocando y estemos fallándole a Dios, y que siempre nos mantengamos en prueba, porque si bien la prueba es necesaria y Dios la permite con los dos aspectos que ya hemos estudiado, en primer lugar porque Dios quiere que sea así para poder trabajar en nosotros, y en el segundo lugar porque la provocamos por nuestras malas decisiones que tomamos, no siempre, escuche bien, no siempre vamos a estar en prueba, no siempre vamos a estar en ese tipo de escenarios, porque Dios lo hace por ciclos, ciclos que inician y ciclos que terminan, pero nosotros siempre en el mismo ciclo, Dios probando cosas en la misma evaluación o en el mismo escenario no es posible, porque poco a poco tenemos que estar avanzando. En tercer lugar, identificar la raíz del pecado. ¿Qué fue lo que me llevó a cometer ese error? ¿Qué fue lo que me llevó a cometer esa falta? Identificarlo significa entender que el Espíritu Santo me revela por qué, cuál es la raíz que provoca ese comportamiento en mi vida, que me lleva a pecar, que me lleva a equivocarme, que me lleva a errar al blanco. ¿Por qué me equivoco tanto? ¿Por qué me equivoco con la misma situación? ¿Por qué pasa? Y muy seguramente, al momento de tener esa revelación de parte del Señor, Dios nos va a mostrar la raíz de ese error, la raíz de ese pecado, para que podamos ser libres, para que el enemigo no tenga más influencia en nuestra vida y para que podamos crecer. ¿Te equivocaste? Pues si te equivocaste, Dios permite la consecuencia de ese error para que nosotros podamos crecer en Él. Dice la palabra, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y muy seguramente Dios en ese sentido está trabajando en nuestras vidas. Pero lo ideal es que seamos formados y transformados por Él para poder agradarle con nuestra vida lo más que podamos, para que nuestra vida pueda ser cambiada por Él y podamos crecer y ser luz en medio de la oscuridad. ¿Te equivocaste? Pues hemos visto en esta mañana que tenemos que reconocer nuestro error, que tenemos que ir a la raíz que provoca que estemos fallándole al Señor, y que además nosotros tenemos que entender que debemos quebrarnos al momento de ser confrontados por Dios y que Él nos muestre el error, nos muestre cuál es la forma en la cual nosotros estamos fallando. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias por lo que has hablado a nuestras vidas en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra haga y provoque el efecto que tiene que provocar en nuestras vidas, que es que podamos crecer, que es que podamos avanzar y es que podamos ver tu gloria en nosotros. Nos has dado promesas, nos has dicho que estamos en una nueva temporada y nosotros aceptamos, Señor, y reconocemos que tu palabra es viva y eficaz y que puede dar mucho fruto en nosotros, Señor. Así que te damos gracias por eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana.